comunicarles que, hola, hola, ¿se escucha, jóvenes señoritas? Sí, listen. Me cortaron mi cámara. Inge, por favor, habilitame la cámara. Me han deshabilitado. Bueno, me animo. Bien, jóvenes, a ver, quiero comunicar al curso, al tercero C, que las notas debemos entregar hasta el 13 de agosto del segundo parcial. Para ello, el examen de contabilidad superior del segundo parcial es para el día martes 10 de agosto. Martes 10 de agosto. Por favor, anótense. Día martes 10 de agosto, examen de contabilidad superior. No sé si han programado algún examen para ese día, por favor, ¿me pueden confirmar? De momento no, licenciado. Bueno, sí, justo de legislación, la materia anterior, usted. A ver si vamos a aumentar el volumen, a ver. Ahora sí me decías, Kevin, por favor. Sí, justo de una materia antes que usted ya programamos examen. Entonces, está bien para el 10 de agosto, compañeros, jóvenes señoritas, para el martes, como de aquí a 2 semanas. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo, Liz. Bien, ¿qué dicen el resto del curso? O por lo menos saber, como no hay programado, entonces puede ser oportuno ya programar con anticipación. ¿Qué opinan al respecto? Yo estaría de acuerdo, licenciado, los compañeros que se pronuncien. Buenas noches, Licen. Sí, yo también creo que está bien la fecha, Liz. Ya, perfecto. Sí, está bien la fecha, Lisa. Ya, Emily. Bien, entonces, por favor, Kevin, como responsable del curso, sin embargo, yo también he de enviar como docente al grupo que el examen es el día martes 10 de agosto, desde las 8 de la noche hasta medianoche, o desde las 7 hasta 11:55 vamos a programar, dependiendo de los ejercicios. Si va a ser 2 ejercicios, va a ser como desde las de 8 de la noche voy a programar, 8 de la noche hasta medianoche, hasta 11:55. ¿Está bien? Si va a ser 2 ejercicios, desde las 7 de la noche, les he de dar con tiempo. Vamos a ver, pero para el tercero sé cuál les tocará. Bien, el examen consiste en lo siguiente. Vamos a compartir pantalla antes de empezar la clase, programaremos ya de una vez. Un ratito, por favor, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, entran a la plataforma Moodle, le dan a acceder. Y aquí está su curso. Tercero C. Entonces, tercero C. Bien, si ustedes revisan o ya han revisado plataforma Moodle, ya está todo el material de todo lo que hemos avanzado, ¿no? Desde ese es el examen. Entonces, el examen teórico, no sé si van a dar el mismo día martes o quieren para el día jueves en nuestras clases. Solo va a ser media horita, de 8 a 8:30 puede ser, o ustedes me dan el día jueves la hora, ¿no? Me pueden proporcionar a qué hora podemos dar el día jueves en nuestra clase, porque nosotros pasamos lunes, martes y jueves, ¿no? Entonces, el examen teórico sería el día jueves
una media hora suficiente va a ser, ¿no? ¿Qué dicen? El jueves espero ahora, todavía no es 15 de agosto, está bien todavía, ¿no? El jueves va a ser 12 de agosto. El día jueves 12 de agosto estarían dando examen teórico. Va a ser media hora el examen, lo más sencillo vamos a hacer, ¿no? Es falso verdadero, pero tienen que leer bien, ¿no? Tienen que leer bien las diapositivas. ¿Qué opinan para el jueves? Una media horita, puede ser a las 8, puedo programar hasta 8:30. Sí, listen. Y ya, entonces, Kevin, por favor, puedes comunicar examen para el jueves 12, teoría. ¿O quién es el representante de curso? Kevin me decían que era el representante. No sé Sí, quién. licenciado, estoy justo haciendo en un Excel para poder poner. ¿Ya? Entonces, del día jueves, 8 de la noche, examen teórico. ¿De qué temas va a entrar? Aquí está, las SRLs. Ya he subido a la plataforma aquí, las diapositivas, los videos. Aquí están las prácticas, la solución de las prácticas que hemos realizado en las clases sincrónicas, el ejercicio 2, saldos ajustados. Aquí están sus fórmulas y la solución del ejercicio 2. También está sociedad en comandita simple. Sociedad en comandita simple, ¿verdad? Aquí está la presentación, aquí está el video, ¿verdad? El enunciado, su formato, y aquí está la solución de las dos prácticas. Las SAs, hoy día vamos a ver lo que es el video, vamos a hacer la presentación, vamos a hacer la primera práctica de cómo se constituye una sociedad anónima. ¿Está bien? Y aquí está el formato para la solución de una sociedad anónima por acto único y por suscripción pública. Entonces, hasta aquí estaría el examen. Tanto teoría y práctica son 3 temas. SRLs, aquí está SRLs, sociedad en comandita simple y sociedades anónimas. ¿Está bien? ¿Qué opinan? A ver, antes de empezar la clase. Creo que está bien, licenciado, nadie opina nada. Todo el material ya está en plataforma Moodle, jóvenes señoritas, si se fijan. Lo que me falta es las grabaciones. Las grabaciones me comprometo a subir hasta el día jueves máximo. Así van a tener tiempo para estudiar unos 10 días. ¿Listo? A ver, el resto del curso que se manifieste uno por lo menos, a ver. O escríbame al chat. Sí, Licen, está bien la fecha, las fechas que está indicando, está bien, Liz. Ya, listo. Gracias, jóvenes. Entonces, ya está todo el material del tercero C, aquí está. Control superior, tercero C. Todo el material está. Lo único que me falta son las grabaciones. Las grabaciones se han comprometido los de TIC hasta el día miércoles en la noche, pero el jueves yo de subir todas las grabaciones de nuestras clases sincrónicas. ¿Listo? Entonces, ya está programado el examen, ya está el material en plataforma Moodle, pueden ver los videos, las diapositivas, pueden volver a practicar con el video y pueden hacer otras prácticas más con la bibliografía que les envié. Entonces hay bastante material. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar la clase. Aquí hay un chat que me ha escrito, a ver, que dice, sí, dicen, está bien, dice, ¿no? Bien. Entonces, licen, estaríamos dando desde sociedades de responsabilidad limitada, SRL. desde Hasta SRL. sociedades anónimas. Sí, Ya desde el SRL. capítulo 3, entonces, ya para anotar, así que no haya riesgo de fuga. Sí. Entonces, vamos a empezar con la clase. ¿Listo?
Bien, para ello vamos a grabar. Recording in progress. Bien. No tenemos cámara, sin embargo yo quería hablar un momento, pero me han cortado la cámara. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio con lo programado. Bien, para ello les envié al WhatsApp el link sobre cómo constituir una sociedad anónima. Les envié la presentación en PowerPoint sobre la constitución de una sociedad anónima. También les envié el enunciado, ¿verdad? Y además el formato para la solución del ejercicio. Sin embargo, vamos a ver el video sobre cómo constituir una sociedad anónima, ¿sí? Hay bastantes videos en este link que les envié, ¿sí? Les envié el link. Aquí está el link. Bien. A ver, vamos a dar todo el volumen.
Hola, jóvenes. Se ha escuchado bajito. Sin embargo, les he enviado ya este link esta mañana. Entonces, sería bueno que los revisen, que vean estos videos sobre cómo constituir una sociedad anónima. Ahí están todos los pasos, los requisitos, sus características, ¿verdad? Entonces, sería bueno que en sus momentos libres revisen estos videos. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. También esta mañana les envié lo que es la presentación en PowerPoint sobre la constitución de una sociedad anónima. ¿Sí? Para ello, deseo explicar así a grandes rasgos antes de hacer la práctica, porque necesariamente ustedes saben muy bien que para entender mejor la materia o cualquier asignatura, necesariamente tienen que nutrirse de información, tienen que leer bastante, ¿verdad? Entonces, vean los videos, lean, consulten el código de comercio que está en plataforma, ¿verdad? A inicio de gestión, subí a plataforma, entonces pueden bajar el código de comercio y pueden revisar todo lo referente a las sociedades anónimas y a cualquier otra sociedad constituida en sociedad, ¿verdad? Cualquier empresa constituida en sociedad. Entonces, vamos a hacer la presentación, lo que es una sociedad anónima. Bien, estamos en el capítulo 5. También a nivel Bolivia, podemos constituir una empresa ya sea industrial, gomera, castañera, de servicios, minera, de cualquier otro rubro, constituyen sociedad como son las sociedades anónimas, ¿no? Una sociedad anónima se constituye de dos formas, por acto único y por suscripción pública. Por acto único a partir de 3 fundadores adelante, y por suscripción pública, donde el ente, la empresa emite acciones al público, y el público adquiere esas acciones de la empresa y es parte ya de la empresa, ¿no? El capital de una sociedad anónima está representado mediante acciones. Cada acción tiene un valor nominal. Entonces, necesariamente, si bien va a haber inyección de nuestros accionistas, porque no olviden que en las sociedades anónimas, como el capital está representado mediante acciones, los que inyectan capital en este tipo de empresas se los denomina accionistas y no así socios. Del capítulo 1 al capítulo 4 se denominan socios. Pero en una sociedad anónima, a los que inyectan capital, invierten, se los denomina accionistas. Esa inyección de capital está representada mediante acciones, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Bien. Vamos a ver sus características de una sociedad anónima, vamos a ver las clases de acciones, ¿verdad? Vamos a ver la forma de constitución, su denominación, ¿sí? ¿Qué es un dividendo? ¿Qué es una acción? Entonces, todo ello vamos a ver, ¿sí? Entonces, necesariamente para hacer una práctica, porque es más complejo, ya no es por aportes, sino es mediante la emisión de acciones que constituye una sociedad anónima, ¿no? Entonces, es más complejo que del 1 al 4, el capítulo del 1 al 4 era fácil. Aquí ya se está complicando más porque necesariamente para constituir una sociedad anónima debemos realizar mediante la emisión de acciones, ¿no? Vamos a ver 3 momentos, el capital autorizado, lo suscrito y lo pagado. Bien, entonces vamos a hacer la presentación. Capítulo 5, sociedades anónimas. Si ustedes revisan y comparan de una sociedad con otra sociedad, ¿verdad? La propia conceptualización varía de la SRL a la sociedad anónima o de la sociedad anónima a la sociedad colectiva o a la sociedad comercial. Cada empresa constituida en sociedad, ya sea SRL, SA, sociedad en comandita simple, por acciones, las sociedades comerciales, sociedades colectivas, tienen su propia conceptualización, ¿no? Entonces, ¿qué dice la conceptualización de las sociedades anónimas? Dice que las sociedades anónimas se define como una sociedad que no tiene nombre personal. Evidentemente,
Aquí no vamos a, si vamos a asignar un nombre a nuestra empresa, no llevan razón social las sociedades anónimas, sino llevan un nombre o denominación. La denominación tiene que estar relacionada con el objeto principal de la empresa. ¿A qué nos vamos a dedicar como empresa? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser nuestro objeto? Por ejemplo, en Bolivia hay N sociedades anónimas. Por ejemplo, aquí nomás en nuestro medio hay todos los bancos, lo que es Banco Unión, por ejemplo. Es SA, a ver, fíjense, cuando mañana vayan a darse una vueltita. Banco Unión es una sociedad anónima. Proden también, Ecofuturo, ¿no? Son sociedades anónimas con capital fuerte. El Servicio de Impuestos Nacionales categoriza a las sociedades anónimas como GRACOS, grandes contribuyentes, porque el capital oscila de 1.200.000 adelante, ¿no? Entonces, necesariamente, el Servicio de Impuestos Nacionales categoriza a todas las empresas, ya sean GRACOS, ricos, pequeños o medianos contribuyentes, ¿verdad? Pero las SA están categorizados en el Servicio de Impuestos Nacionales como GRACOS, como grandes contribuyentes por el capital, ¿no? Entonces, necesariamente, cuando uno consigue una sociedad anónima, el nombre tiene que estar relacionado con el nombre o denominación tiene que estar relacionado con la actividad principal, ¿no? Por ejemplo, hay lo que les gusta tomar a ustedes, CBN, Cervecería Boliviana Nacional, es una sociedad anónima, ¿no? La Sureña es sociedad anónima, Taquilla es sociedad anónima, ¿verdad? Los bancos, por ejemplo, la mayoría de las entidades financieras son sociedades anónimas, ¿no? Nuestra cooperativa es ERL, ¿no? Es muy diferente. Se rigen por otro nivel. Hay otro, por el sistema de cooperativas se rige. Entonces, es muy diferente la cooperativa Asunción de acá, de Yayao. Entonces, por ejemplo, hay otra empresa que se dedica a la fabricación de cemento, que es francesa, Sobose. Todas esas empresas son sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces, les puedo mostrar N facturas como sociedades anónimas, ¿no? A nivel Bolivia hay cualquier cantidad. Al ingresar a Oruro, más van a ver que hay N empresas constituidas como son las sociedades anónimas, ¿no? Empresas constituidas en sociedad, ¿no? A partir de 2 socios adelante. Pero por eso no llevan nombre, por eso dice que las sociedades anónimas se define como una sociedad que no tiene nombre, ¿no? Personal cuyo capital está dividido en títulos transmisibles llamados acciones. El capital de una SA está representado mediante acciones, ¿no? Eso no se olvide. Y en los que todos los socios no responden más que a la pérdida de la participación en su empresa. Necesariamente aquí, si yo como accionista me he suscrito a 20 acciones en la empresa, solo soy responsable por las 20 acciones si algo pudiera pasar con mi empresa, ¿no? Entonces debemos tener cuidado. En este tipo de sociedad, la responsabilidad es limitadas a las acciones suscritas por nuestros accionistas. Bien, dice que la sociedad anónima es una persona jurídica, evidentemente. ¿Qué indica el Código de Comercio? Podemos crear una empresa constituida en sociedad, ya sea entre personas naturales, dice, o personas jurídicas, que son los entes, o de carácter mixto, dice, ¿no? Entre personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Entonces, necesariamente una sociedad anónima es una persona jurídica, es un ente, ¿no? Formada por la reunión de un fondo común. Suministrado por accionistas, evidentemente. Quienes inyectan capital son los accionistas. Ese capital que inyectan está representado mediante un título, que son las acciones. Título valor, dice, ¿no? Que son las acciones. Responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes. Entonces, necesariamente es limitado acá, ¿no? Pero si ustedes revisan el Código de Comercio, en su artículo 217, ¿qué nos señala? Dice que en las sociedades anónimas el capital se representa mediante acciones. Ahí está, fíjense, está tipificado en nuestro Código de Comercio que en una SA el capital se representa mediante acciones. También nos habla sobre la responsabilidad, ¿no? Este artículo del Código de Comercio. Dice que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito.
Entonces, necesariamente, si hubiera algún incendio, inundación o algo pasara con nuestra empresa, los accionistas solo son responsables hasta las acciones que se han suscrito. Si me he suscrito a 5 acciones, o 10 o 20, solo soy responsable por esas 10 acciones, nada más, o 20 acciones o 5 acciones, ¿no? Entonces, la responsabilidad de una sociedad anónima es limitada. ¿Limitada hasta qué? Hasta el monto de las acciones suscritas por nuestros accionistas. Como cualquier sociedad, las sociedades anónimas también tienen sus propias características, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparan de una sociedad con otra sociedad, un SDL, cualquier tipo de sociedad, que no sean, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sociedad de acuerdo al Código de Comercio. Cada sociedad es diferente de la una de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las características de una sociedad anónima dice que el capital está representado por acciones. Fíjense que es una característica fundamental en una sociedad, que su capital en una sociedad anónima está representado mediante acciones. También nos habla sobre la responsabilidad. Otra de las características en una sociedad anónima es que la responsabilidad es limitada. Fíjense, es una característica fundamental en una sociedad anónima. La responsabilidad es limitada al monto de las acciones que se han suscrito, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo como accionista he adquirido de la empresa 20 acciones, solo soy responsable por las 20 acciones, ¿no? Este tipo de sociedad utiliza como nombre una denominación y no una razón social. Fíjense, ¿cuándo utilizamos razón social? ¿En qué tipo de sociedad? En las SRLs, en las sociedades colectivas, en las sociedades comerciales, en las sociedades en comandita simple, ¿verdad? Rojas y asociadas, por decir. Pero en una SA, jóvenes señoritas, tienen que utilizar la denominación. La denominación tiene que estar relacionado con el objeto principal de la empresa. ¿A qué me dedicar como empresa, no? Por ejemplo, yo, Edwin Rojas, con 2 de los compañeros del tercero C, vamos a crear una empresa minera aquí en Yayao, ¿verdad? Que se va a denominar Compañía Minera Gonguanalán, Sociedad Anónima. ¿Cuál va a ser mi objeto principal? Ese objeto principal tiene que estar relacionado con la denominación. Si estoy creando en Yayao y es una empresa minera, entonces va a ser mi objeto principal la exploración y explotación de yacimientos minerales. ¿Verdad? Fíjense que está relacionado, ¿no? Entonces, la denominación tiene que estar relacionada con la actividad. Por eso, Cervecería Boliviana Nacional, ¿cuál es su objeto principal? Producir cerveza, ¿verdad? Lo que es Taquiña, La Sureña, todo eso producen cerveza. Por ejemplo, la que produce galletas, Hansesa, es sociedad anónima. César Higues es sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, hay en empresas, les puedo mostrar en este momento, tengo escaneado las facturas, sí hay en empresas conocidas en sociedad como son las sociedades anónimas. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una empresa industrial, comercial, de servicio, dependiendo, ¿no? Puede ser de servicios, minera, petrolífera. Por ejemplo, Entel es una sociedad anónima. Tigo es sociedad anónima, ¿verdad? Entonces hay en empresas jóvenes donde el capital oscila de 1.200.000 adelante. Bien, la denominación, si ustedes revisan y han llevado ya en primer año lo que es derecho comercial, estoy seguro que han llevado con el doctor la constitución de una empresa, ya sea la constitución en sociedad, como son las sociedades en comandita simple, por acciones, las sociedades comerciales, las asociaciones accidentales, las sociedades en comandita por acciones. Estoy seguro que han llevado en primer año. Simplemente estamos refrescando la memoria de esa teoría que han llevado, ahora estamos haciendo ejemplos prácticos, ¿no? Si ustedes revisan el Código de Comercio, en su artículo 218, ¿verdad? Está más referido a lo que es la denominación. Dice, la sociedad llevará una denominación referida al objeto principal de su giro. Fíjense,
¿A qué me dedicar como empresa? ¿No? Entonces, es a esa denominación, ¿qué dice el Código de Comercio? Que debemos añadir, dice, el nombre completo como sociedad anónima o su abreviatura SA. Por eso dice Banco Unión SA, ¿verdad? Ecofuturo SA, ¿verdad? Proden SA. Entonces hay tantas empresas constituidas en sociedad como son las sociedades anónimas. A nivel de Ayagua, al norte de Potosí, hay cualquier cantidad de sociedades anónimas, ¿no? Dice, la denominación debe ser diferente de cualquier otra sociedad existente. Evidentemente, no puede haber una empresa, por ejemplo, productos de alambre Proval, sociedad anónima, no puede haber en Bolivia dos Provales, a no ser que sean regionales, sucursales, pero no puede haber, ¿no? Dos empresas con el mismo nombre. Para eso van a hacer un buró, en el tercer parcial o cuarto parcial van a hacer el buró de cómo constituir una empresa legalmente establecida en Bolivia, con los 5 entes fiscalizadores, ¿no? Yo sé de capacitar de cómo se constituye una empresa. En base a esa capacitación me van a elaborar el buró sobre 50 puntos. Entonces, jóvenes, no puede haber dos empresas con el mismo nombre, a no ser que sean, bien claro que estoy diciendo, regionales, agencias, sucursales, ¿no? Como por ejemplo, el Banco Unión tiene sus regionales, tiene sus oficinas, sus sucursales, por ejemplo, en Uncí, aquí en Yayagua, tiene sus oficinas regionales en las ciudades, tiene en las ciudades sus sucursales. Es muy diferente. Pero para ello, Fundempresa ya sistematizado con el formulario 010 les va a aceptar o rechazar. Les va a decir, ya existe Proval de alambres, Proval Sociedad Anónima, ya existe. Busque otro nombre, así. Nos van a buscar, ¿no? Entonces, a cualquier denominación que vayamos a asignar, debe ir adherido, dice, el nombre completo, Sociedad Anónima o su abreviatura, en cumplimiento al artículo 218, ¿no? Por eso van a ver a nivel Bolivia, hay cualquier cantidad de empresas constituidas en sociedad. Hay también unipersonales, ¿no? Bien, necesariamente, cuando uno constituye una sociedad anónima, ya sea por acto único o por suscripción pública, vamos a ver 3 momentos para elaborar un estado financiero. Vamos a realizar con estos 3 momentos: el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Necesariamente, con estos 3 momentos vamos a elaborar los estados financieros. Dice, el capital en estas sociedades puede tener hasta 3 constituciones diferentes, ¿no? Necesariamente, cuando uno constituye una empresa, va a haber inyección de capital. Para nosotros esa inyección de capital es como el capital autorizado. ¿Con cuánto estoy constituyendo mi empresa? Esa inyección de capital, ¿a cuántas acciones representa? ¿Verdad? Todo eso vamos a ver en los ejercicios prácticos. Pues dice, es el monto del total del capital autorizado legalmente al momento de constituirse la sociedad anónima. Pero necesariamente cuando constituimos una sociedad anónima, hay que insertar en la escritura de constitución, en nuestros estatutos, ¿verdad? En nuestro reglamento interno, con cuánto de capital estamos constituyendo y ese capital a cuántas acciones equivale, ¿no? A eso denominamos capital autorizado. Dice, es el monto del capital autorizado legalmente al momento de constituir la noción, que debe encontrarse claramente especificado en la escritura de necesariamente en la escritura de constitución tenemos que especificar con cuánto de capital estamos constituyendo, quiénes van a ser nuestros socios, ¿verdad? A ver, ¿quién está molestando? Vamos a apagar. A ver, por favor, respetemos la clase. Apaguen sus audios. Bien, seguimos. Se
enojado. Es lo malo cuando molestan, jóvenes. Estamos en concentración del capital, ¿no? Bien. Bien, aquí está. Generalmente, jóvenes, entonces vamos a hacer 3 momentos. Y estos 3 momentos van en cadena. ¿Sí? En cadena. Ahorita les explico. Entonces no olviden que el capital autorizado es con cuánto estamos construyendo la empresa. ¿Sí? Este capital autorizado debe estar representado mediante acciones. Si por decir mi empresa se ha construido con 1.200.000, es 1.200.000, ¿a cuántas acciones equivale? ¿Cuántas acciones tengo para emitir al público? ¿No? Entonces, necesariamente el capital autorizado es con cuánto estamos construyendo. Eso debe exponerse en la escritura de construcción. Entonces, una vez que tengan con cuánto han constituido su empresa, y vamos a representar mediante acciones, supongamos que tenemos 1.000 acciones para emitir al público. De las 1.000 acciones, el capital suscrito se refiere de las 1.000 acciones, ¿cuántas acciones me he suscrito? Pueden que de las 1.000 acciones me haya suscrito como socio 20 acciones, o 10 acciones, o 5, dependiendo de mis posibilidades como accionista, ¿verdad? Por eso dice que el capital suscrito es el monto del total del capital autorizado que ha sido comprometido en ser pagado por los suscriptores de acciones. Pero necesariamente yo como suscriptor o accionista o suscriptor de acciones, necesariamente tengo que tener el compromiso. Por decir, si yo como accionista me he comprometido a suscribirme a 10 acciones, entonces necesariamente tengo que cancelar de las 10 acciones suscritas. No olviden, el capital autorizado es cuántas acciones tengo para emitir. ¿Sí? ¿Con cuánto he constituido? ¿Con cuántas acciones he constituido? ¿O con cuánto de capital? Ese capital está representado en acciones. ¿Cuántas acciones tengo para emitir? El capital suscrito, de las 1.000 acciones que decíamos, me he suscrito 100 acciones, por decir. Nos hemos suscrito entre 5 socios 100 acciones. Por eso dice que el capital suscrito es el monto total del capital autorizado que ha sido comprometido en ser pagado por los suscriptores. ¿Quiénes adquieren esas acciones? Son los suscriptores de acciones o accionistas. Esas 3 cuentas vamos a manejar en el momento de utilizar el capital suscrito. Vamos a hacer con las 3 cuentas contabilidad. ¿Sí? A los que adquieren acciones se denomina suscriptores de acciones o accionistas, ¿no? Una vez que nos hemos suscrito, de las 1.000 acciones me he suscrito 100 acciones, el capital pagado significa de las 100 acciones que me he suscrito, ¿cuánto he pagado? ¿No? Entonces, no olviden, esto va en cadena. ¿Con cuánto hemos construido? ¿Cuántas acciones tengo para emitir? De las acciones a emitir, ¿cuánto me he suscrito? De los suscritos, ¿cuánto he pagado? Entonces, esos momentos vamos a ver, a realizar para elaborar un estado financiero. Dice, el capital pagado es el monto del capital suscrito, fíjense, que ha sido pagado por los suscriptores de acciones. También considera el capital pagado el monto de las acciones vendidas sin suscripción previa, ¿no? Entonces no se olviden que esto va en cadena. Con estos 3 momentos vamos a hacer ejemplos prácticos para elaborar los estados financieros. Sin embargo, como una SA, su capital está representado mediante acciones, ustedes tienen que tener conocimiento de qué es una acción, ¿no? Entonces, hay una acción con respecto al capital y otro con respecto a la tenencia de acciones. Con respecto al capital, ¿qué dice? De las sociedades anónimas, representa una alícuota. Evidentemente, si mi capital está conocido por 2 millones y está representado por 2.000 acciones, ¿verdad? Entonces, una acción con respecto al capital es una alícuota, es una parte, es un porcentaje. A eso denominamos alícuota.
una partecita, una alícuota, un porcentaje, ¿verdad? Entonces, necesariamente, cuando uno adquiere una acción, no va a adquirir el 100%, a no ser que tenga suficiente efectivo para poder cubrir todas las acciones, ¿no? ¿Verdad? Pero con respecto a la tenencia de una acción, es el título o valor que representa la inversión de una persona. Entonces, cuando uno adquiere una persona natural acciones en cualquier ente, en una SA, ¿verdad? Necesariamente para la persona natural es una inversión, ¿no? Es un título o valor, ¿verdad? Es un título o valor. Pero si revisamos el artículo 238, en las sociedades anónimas, cada acción, cada una de estas acciones, tiene un valor nominal. ¿No? Puede ser bolivianos 500, 1000, 100, ¿verdad? 400, dependiendo. Cada acción tiene un valor nominal. Entonces, el capital social está dividido en acciones de igual valor. Tiene un valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100, ¿no? Necesariamente es igual que las SDLs. Por ejemplo, una SDL se constituye por aporte de los socios, pero ese aporte de los socios está representado en cuotas de capital, pero las cuotas son de igual valor. Lo mismo es en una sociedad anónima. Las acciones tienen que ser de igual valor o múltiplos de 100 bolivianos, de 100 o múltiplos de 100, dice, ¿verdad? ¿Está bien? Bien, necesariamente en una sociedad anónima, como el capital está representado mediante acciones, hay diferentes tipos de acciones en una sociedad anónima. Hay acciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de acciones, ¿no? En las sociedades anónimas encontramos las siguientes clases de acciones. Por su privilegio, que se clasifica en nominativas y al portador. Las nominativas, cuando uno adquiere una acción nominativa, sí o sí, para transferir a una tercera persona su acción, tiene que haber en dos. En cambio, al portador, no hay necesidad de endosar, directamente se puede transferir. Por su privilegio, necesariamente para distribuir una utilidad, las utilidades se distribuyen en base a qué tipo de acción se hemos adquirido, ¿no? Si no especifican en la escritura de constitución qué tipo de acción han adquirido los accionistas, se supone que todas son ordinarias, ¿sí? O preferentes, ¿sí? Entonces, por su privilegio, se subdividen en ordinarias y preferentes. Por sus representaciones del capital, lo que hemos visto, el capital autorizado también se conoce como las acciones autorizadas, al capital suscrito se conoce como acciones suscritas y al capital pagado se conoce como acciones emitidas o las que están acciones en circulación que han sido legalmente pagadas, ¿no? Las acciones emitidas son aquellas acciones que han sido pagadas en su totalidad y están en circulación. Y las acciones en tesorería, les he de explicar, cuando ya estamos cerca, ¿no? Por la forma de emisión, vamos a hacer un ejercicio práctico de constituir una sociedad anónima por la emisión de acciones, con prima y con descuento, o bajo la par, a la par y sobre la par, ¿sí? Entonces también, por la forma de emisión, se clasifican con prima y con descuento. Todo esto vamos a explicar. Bien, ahí está. Yo sé que es teoría, pero sin embargo, necesariamente para distribuir la utilidad, tenemos que saber qué tipo de acciones ha adquirido nuestro accionista. ¿Verdad? Por el giro, dice. Acciones nominativas y al portador. Entonces, un accionista puede adquirir acciones por el giro, ya sean nominativas o al portador, ¿no? Las acciones nominativas son títulos de valor en las cuales va inscrito el nombre del poseedor de la acción en cuestión. Para la transferencia de la acción se requiere un endoso por parte del último dueño y registro en los libros del emisor de las acciones. Necesariamente, jóvenes, para hacer la transferencia
a una tercera persona, necesariamente tiene que ver el endoso, ¿no? El endoso. Dice, la transmisión de acciones nominativas, dice, se perfeccionará mediante endoso y producirá efectos ante la sociedad y terceros. Una vez que hemos endosado a una tercera persona, esa tercera persona ya puede ser parte de la entidad, ¿no? Tiene derecho a percibir los dividendos o las utilidades que genera durante un periodo de gestión. Las acciones al portador, son títulos que pueden ser transferidos sin necesidad de endoso. Entonces, no hay necesidad, cuando uno adquiere una acción al portador, no hay necesidad de endosar, como en este caso. Directamente se puede entregar a una tercera persona sin necesidad de endoso, ¿no? Es decir, que se reconoce como propietario a la persona que tiene en su poder. Bien, necesariamente también en una sociedad anónima podemos adquirir acciones por su privilegio, que se subdividen en ordinarias y preferentes, ¿verdad? Pero si revisan el Código de Comercio, en su artículo 261, ahí están las clases de acciones, ¿no? Dice, las acciones pueden ser ordinarias y preferidas, o preferentes. Si se establece clase de acciones en el sector social, se entiende que todos son ordinarios, ¿no? Perdón, aquí está mal, está unido esto. Esto hay que separar. Si no se establece, ¿qué significa? Si ustedes revisan el artículo 261, cuando construimos una empresa, una sociedad anónima, y no insertamos en una cláusula qué tipo de acciones están adquiriendo nuestros accionistas, dice, si no establecemos, necesariamente vamos a suponer que todas las acciones son ordinarias, ¿no? Todas son ordinarias. Acciones ordinarias son aquellas acciones que no tienen un privilegio especial con respecto a otras acciones privilegiadas. Ejemplo, respecto a la distribución de utilidad. Necesariamente, jóvenes, cuando distribuimos las utilidades en las SCA se denomina dividendos, ¿no? Cuando se distribuyen las utilidades o dividendos, necesariamente se distribuye por tipo de acción adquirida. ¿Qué clase de acción hemos adquirido? Ordinaria o preferente, ¿no? El reconocimiento de los dividendos o utilidades no es lo mismo que una ordinaria que una preferente. Acciones preferentes son aquellas acciones que tienen un privilegio especial con respecto a las acciones ordinarias, ejemplo, en la distribución de utilidades, ¿no? Necesariamente para distribuir una utilidad hay que ver qué tipo de acción han adquirido, si son ordinarias o preferentes. Bien, si ustedes revisan el artículo 262 del Código de Comercio, está referido a lo que son las acciones ordinarias, ¿no? Cada acción ordinaria da derecho a un voto en las juntas generales. Ustedes saben muy bien, a esa reunión de personas en una sociedad anónima se denomina junta de accionistas. En cambio, en una SRL, en una sociedad colectiva, en una sociedad comercial, se denomina asamblea de socios. En las sociedades anónimas se denomina junta general de accionistas, ¿no? Junta de accionistas. Y fíjense que está tipificado. Además, las acciones ordinarias dan derecho a un voto, ¿verdad? En las juntas de accionistas o juntas generales. En cambio, si ustedes revisan el artículo 263, está relacionado a las acciones preferidas. Dice que las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales. No votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias. Entonces, si uno va a adquirir y quiere ser partícipe de una junta, las preferidas es para las extraordinarias. En cambio, las ordinarias son para las juntas generales, ¿no? Bien. Entonces, necesariamente, las acciones autorizadas, más que todo, las acciones autorizadas están más referidas al capital, con cuánto hemos construido nuestro capital y cuántas acciones están autorizadas por la Junta General de Accionistas para emitir
al público o a nuestros accionistas, ¿verdad? Dice, en primera instancia, recordemos que el capital de las sociedades anónimas está dividido en acciones. Evidentemente, está claro. De esto se desprende que las acciones autorizadas constituyen la suma total del capital autorizado mencionado en la escritura de constitución. El valor nominal de cada acción, en el supuesto de que solo se traten de acciones ordinarias, viene dado. Necesariamente, entonces, cuando hay inyección de capital, ese capital hay que representar en la acción. Entonces, en una sociedad anónima, cada acción tiene un valor nominal. Pero ¿cómo vamos a determinar el valor nominal de esa acción? Con esta fórmula. Entonces, esta fórmula me gustaría que saquen una foto para hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, necesariamente, como el capital en las sociedades anónimas está representado por acciones, entonces tenemos que saber calcular el valor de una acción. ¿Cómo vamos a calcular? Al numerador vamos a asignar el monto del capital autorizado. ¿Con cuánto estamos construyendo la empresa? Y este capital, ¿a cuántas acciones representa? Entonces, al asignar el número de acciones, vamos a poder determinar el valor de una acción. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar para determinar o calcular el valor de una acción. De esto se desprende que las acciones autorizadas representan el número total de las acciones cuyo valor nominal total es igual al capital autorizado. Bien. Aquí nos está aclarando. Dice, conviene aclarar que el valor en libros de las acciones o valor patrimonial proporcional es diferente al valor nominal de estas. Evidentemente, cuando vamos a ver los ejemplos prácticos de constitución, ya sea por acto único o por suscripción pública, van a ver que el patrimonio va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque necesariamente no todos estos accionistas van a adquirir al 100% las acciones de la empresa. Pueden, dice el Código de Comercio, adquirir una alícuota, un porcentaje, ¿no? Entonces, necesariamente, no siempre vamos a lograr al 100% adquirir las acciones, ¿no? Entonces, para determinar el valor patrimonial proporcional, es igual a, ¿qué dice? En el numerador del patrimonio. ¿El patrimonio de qué está compuesto? El patrimonio está compuesto del capital social más las reservas. Ustedes saben muy bien, hay reservas legal, hay reservas para contingencias, hay reservas para planta y equipo, hay reservas para asegurar los activos, ¿verdad? Hay N reservas en una empresa, en una sociedad anónima, ¿verdad? También el patrimonio de que está compuesto, más los resultados acumulados. Los resultados acumulados, ¿de dónde surgen? De las utilidades obtenidas durante un periodo de gestión que se van acumulando gestión tras gestión. O también denominados utilidades no distribuidas o utilidades retenidas, ¿no? ¿Sí? Cuando retenemos la utilidad, va acumulándose los resultados, ¿no? Entonces, necesariamente, hay diferentes. También está dentro del patrimonio el ajuste de capital, ¿no? Por efecto de los tipos de cambio, ¿no? De actualización. Entonces, para determinar el valor patrimonial proporcional, vamos a aplicar esta forma, ¿sí? Bien, las acciones emitidas, las acciones suscritas, perdón, representan la parte del capital autorizado comprometido por suscripción. ¿Qué significa? Que necesariamente si yo como accionista tengo tantas acciones, en mi empresa, por decir, para emitir 1000 acciones, de las 1000 acciones me he suscrito 20, ¿verdad? Representan la parte, dice, ¿no? Van a representar, fíjense, de 1000 acciones apenas me he suscrito. 20 acciones es una partecita, una alícuota, ¿no? Es decir, considera el número de acciones respecto al total, que han sido suscritas. En otras palabras, comprometidas a ser adquiridas. Yo como accionista, si me he comprometido a adquirir de la empresa 20 acciones, entonces tengo que cumplir, ¿no? Pero ¿de dónde he de adquirir? Del capital de las acciones a emitir
o las acciones forzadas. Bien, las acciones emitidas o pagadas, ¿no? Estas son las acciones suscritas, son las emitidas. Emitidas con otro nombre se conocen acciones pagadas, ¿no? De lo que me he suscrito, ¿cuánto he pagado? A eso se refiere, ¿sí? Representan la parte del capital autorizado que han sido pagados por los accionistas. Es decir, son aquellas acciones totalmente pagadas y emitidas, también se denominan acciones en circulación. Entonces, necesariamente, el tercer momento son lo pagado, no se olvide. El primer momento es las acciones autorizadas, las suscritas y las pagadas. Esos tres momentos vamos a ver, ¿no? Acciones autorizadas, acciones suscritas y acciones emitidas. O capital autorizado, capital suscrito o capital pagado, no se olvide. Con otros nombres se conocen esto, ¿no? Las acciones en tesorería, aquí está bien clarito, no hay donde perderse. Son aquellas acciones que fueron emitidas y pagadas totalmente. Entonces, una acción en tesorería son aquellas que se han pagado en su totalidad, ¿verdad? ¿Verdad? Las acciones que han sido emitidas han sido pagadas en su totalidad, pero que han sido readquiridas por la misma sociedad. Pues necesariamente, cuando hablamos de acciones en tesorería, muchas veces un ente no distribuye sus utilidades, pero hace la reinversión, readquiere las mismas acciones de la propia entidad. A eso se llaman readquiridas, ¿no? Cuando no se distribuyen las utilidades, podemos adquirir nuevas acciones, ¿no? Pudieron ser nuevamente vendidas, ¿no? Bien, también vamos a constituir una sociedad anónima por la emisión de acciones, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se constituye una sociedad anónima mediante la emisión de acciones, ¿no? Las sociedades pueden emitir sus acciones de la siguiente forma. Entonces, más que todo, la emisión de acciones está relacionada con el valor nominal de cada acción. Por ejemplo, vamos a suponer, un ente X tiene para emitir 1000 acciones. Cada acción en este ente cuesta 1000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, 1000 bolivianos. Cuando una entidad, una sociedad anónima, emite acciones a la par, es decir, que se liberen las acciones a su valor nominal. ¿Qué se refiere? Que necesariamente, cuando se emiten acciones a la par, es al mismo valor nominal. A 1000 bolivianos vamos a contabilizar. Pero, ¿qué pasa si emitimos acciones sobre la par? Sobre la par es sobreprecio. Con prima, han de escuchar emisión de acciones con prima. Eso hemos visto, ¿no? ¿Qué? Acciones con prima. Sobre la par significa por encima del valor nominal. Si mi acción en la empresa es 1000, mi entidad puede emitir sobre la par, que está autorizada por el Código de Comercio, puede emitir por 1100. Fíjense que va a generar ingresos, utilidades. Por eso utilizamos la cuenta prima en la emisión de acciones, ¿no? Entonces, cuando es sobre la par es por encima del valor nominal, ¿no? Cuando el accionista tiene que pagar un monto adicional, dice, respecto al valor nominal, ¿no? A 1100 es un monto adicional, fíjense. Lo correcto debería emitirse por 1000, ¿no? Pero como es sobre la par, es por encima del valor nominal. Y bajo la par, es por debajo del valor nominal. Si mi acción en la empresa es 1000, puedo emitir yo como accionista a 900. Fíjense que es bajo la par, por debajo del valor nominal, ¿no? Pero el Código de Comercio prohíbe la emisión de acciones bajo la par, ¿no? Muchos de los accionistas desconocen de la normativa. Entonces, por eso emiten acciones bajo la par. Dice bajo la par, son acomodadas a un precio menor al valor nominal. Denomina emisión de acciones con descuento, ¿no? Eso vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos prácticos con las tres cuentas: suscriptores de acciones y accionistas. Vamos a hacer la emisión de acciones a la par, bajo la par, sobre la par. Entonces, por la emisión de acciones también van a encontrar en otros libros con prima.
Comprima es sobre la par, con descuentos bajo la par, ¿sí? Acciones con emisión con prima, dice. Son aquellas acciones que se han emitido sobre el valor nominal. No olviden, si mi valor nominal de la empresa, la acción cuesta 1.000, y yo emito acciones por 1.200, a eso denominamos sobre la par, por encima del valor nominal. Acciones con descuento, bajo la par, son aquellas acciones que se han emitido por debajo del valor nominal. Si es 1.000, yo como accionista emitir mi acción, puedo transferir por 800. Fíjense que es con descuento, ¿no? Lo correcto debería emitirse a 1.000, ¿no? Entonces, bajo la par es por debajo del valor nominal. Con descuento es por debajo del valor nominal. Con prima es por encima, sobreprecio o sobreestimado, como dicen, es por encima del valor nominal. Aquí el Código de Comercio está prohibido emitir las acciones con descuento, pero por desconocimiento de los accionistas, emiten acciones con descuento o bajo la par. Aquí está bajo la par, prohibido. El artículo 241 del Código de Comercio nos prohíbe emitir acciones bajo la par. Pero muchos de los accionistas desconocen de este artículo del Código de Comercio. Entonces, por liberarse de sus acciones, le hacen transferencia por debajo del valor nominal. Pero nosotros como contadores tenemos que saber contabilizar, ¿no? Entonces, las sociedades anónimas no pueden, en el caso alguno, emitir acciones por un precio inferior al valor nominal, ¿no? Pueden emitir acciones con prima autorizada. Fíjense que no está autorizando el Código de Comercio, se pueden emitir con prima, pero y no así con descuento. Pero por desconocimiento de nuestros accionistas, por deshacerse de sus acciones, lo transfieren a terceras personas por debajo del valor nominal. Y nosotros necesariamente tenemos que hacer contabilidad, tenemos que saber contabilizar, ¿no? Bien, necesariamente en una sociedad anónima, cuando hay utilidades, esas utilidades se denominan dividendos, ¿sí? A este grupo de personas, accionistas, cuando invierten, ¿verdad? Pueden invertir con activos, con vehículos, cualquier bien que tengan, no siempre van a invertir en efectivo o mediante depósito a la cuenta de la sociedad, sino también pueden invertir con activos, ¿no? Entonces, a este grupo de personas, ¿verdad? En un periodo o gestión, cuando hay utilidades en una sociedad anónima, esas utilidades hay que distribuirlas a nuestros accionistas. Pero esas utilidades en las SA se denomina dividendos. Por eso es que los dividendos son aquellas utilidades obtenidas por las sociedades anónimas que serán distribuidas entre los accionistas. Fíjense, pues un dividendo no es nada más que son aquellas utilidades obtenidas durante un periodo de gestión, que necesariamente tienen que distribuirse, porque ellos han inyectado capital a la empresa, ¿no? Según lo que usted establece la escritura de constitución. Bien, esto les decía, que necesariamente para constituir una sociedad anónima se constituye de dos maneras, de dos formas, por acto único y por suscripción pública, o escritura pública, vía pública, ¿verdad? Entonces, necesariamente, una sociedad anónima se constituye de dos formas. Aquí está, de dos formas. Por acto único, a partir de 3 fundadores adelante, y por suscripción pública, donde la entidad emite acciones al público. Al adquirir estos accionistas, son parte de la entidad, ¿no? Entonces, necesariamente, vamos a hacer ejemplos prácticos de constitución por acto único y por suscripción pública. No olviden que una SA se constituye de dos formas, por acto único y por suscripción pública. Eso es, jóvenes, la presentación. Así rápido hemos querido hacerlo para ya empezar con la práctica, que es lo más importante para todos nosotros, ¿verdad? No sé si tiene alguna consulta o tal vez tiene alguna inquietud sobre respecto a las sociedades anónimas. Tal vez muchos han revisado los videos, han leído y algo que no esté claro, o ahora en la explicación tal vez algo que no esté, o no se ha entendido nada.
A ver, inquietudes, sugerencias, tal vez tiene alguna inquietud alguien, o alguna consulta o preguntas. Adelante. Consultas, dudas, jóvenes. O escríbanme al chat qué parte no entienden para poder explicarlos. Tal vez muy rápido lo he hecho porque para hacer la práctica. ¿Sí? Creo que todo está claro, licenciado. Ya, gracias. A ver, ¿alguna otra persona más? ¿Alguna consulta? O háganme consultas. ¿Están de acuerdo con los 3 temas? Si no quieren hacer consultas respecto al tema, a ver. Primeramente, a ver si tienen alguna consulta respecto a la presentación de las sociedades anónimas. A ver, alguien, algún voluntario, o algo que no está claro, no tengan miedo. Bien, no sé si he entendido o no se ha entendido nada, pero sin embargo, ya les envié el material al WhatsApp. Revisen, por favor, jóvenes señoritas. Es bueno que... Licen, buenas noches. ¿Está claro el tema? ¿Está claro? Gracias, señora Moda. Bien, entonces nuevamente, jóvenes, antes de pasar al ejemplo práctico, no olviden que una sociedad anónima se constituye, que se constituye mediante acciones, ¿no? El capital, la inyección de capital de nuestros accionistas. Un accionista no siempre va a inyectar capital en efectivo o mediante depósito a la cuenta de la sociedad. Puede inyectar capital con sus bienes personales, con sus activos, ¿verdad? Con mercaderías, dependiendo de qué tipo de empresa estamos constituyendo, ¿no? Entonces, al igual que las anteriores sociedades, también en las sociedades anónimas se puede constituir mediante la inyección de capital en activos, ¿no? En activos. También esos activos hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que evaluarlo en términos monetarios, y este término monetario hay que representarlo mediante acciones, ¿no? Entonces, una sociedad anónima se constituye de 2 formas, por acto único y por suscripción pública. Las características difieren de una sociedad a otra sociedad. No es lo mismo constituir una sociedad anónima que una SRL o una sociedad colectiva o una sociedad comercial. Cada empresa constituida en sociedad difiere de la otra, dependiendo qué tipo de empresa estamos constituyendo. Ustedes, antes de firmar un balance, tienen que revisar muy bien qué tipo de empresa están constituyendo nuestros socios o accionistas. Si son accionistas es una SA, si son socios puede ser una SRL, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita simple, ¿verdad? Una sociedad comercial, ¿sí? Entonces, realmente, jóvenes señoritas, tienen que tener cuidado antes de firmar un balance, ¿sí? Tienen que cumplir el Código de Comercio. Bien, no sé si hay alguna consulta más. Bien, no habiendo consultas, ¿qué hora es? Ya es unos 10. Bien, vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer es largo. Entonces no vamos a poder abarcar en 10 minutos. Sin embargo, jóvenes, vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a resolver la constitución de una sociedad anónima por acto único y por suscripción pública, ¿no? El examen, entonces, teórico es hasta acá, hasta la sociedad anónima. Práctico hasta donde avancemos, sí, hasta donde avancemos. ¿Listo? Entonces, el examen está programado para el 10 de agosto dependiendo, si vas a hacer 2 ejercicios, va a empezar nuestro examen desde las 7 de la noche hasta las 23:55. Si va a ser un solo ejercicio, desde las 8 de la noche hasta las 23:55. ¿Está bien? Y el examen teórico también son de los 3 temas. El día jueves 8 de la noche, jueves 12 de agosto, a las 8 de la noche, va a ser
así lo más sencillo. Vamos a ser falso verdadero, pero lean bien. Muchas veces los falsos verdaderos son traicioneros, ¿no? Entonces hay que leer bien antes de responder. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta más, joven señoritas, antes de retirarnos? No me permite la cámara, no sé qué está pasando con los representantes del TIC. Nuestro ingeniero me ha cortado la cámara. Consultas, dudas, está claro el examen, la presentación. Bien, una recomendación, jóvenes. Recomendación. Vean los videos. Lean toda la parte teórica, no solo en mi asignatura. En todas las asignaturas tienen que nutrirse de información. Al leer ustedes van a ver que va a ser más fácil la parte práctica. ¿Listo? Entonces, recomendación en todas las asignaturas. Siempre lean antes de hacer un ejercicio. Bien, no sé si hay alguna consulta antes de cerrar el sistema. Bien, jóvenes, yo creo que está claro todo, o no se ha entendido nada. Sin embargo, el material está en plataforma Moodle, también he enviado al WhatsApp. Entonces ya está todo el material para el examen del segundo parcial. Bien, jóvenes señoritas, muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo el próximo martes. A partir del martes va a ser pura práctica adelante, ¿no? Vamos a hacer ejemplos de constitución de una SA por acto único por suscripción pública. Vamos a hacer ejemplos de constitución por la emisión de acciones a la par, bajo la par, sobre la par. Vamos a hacer la distribución de utilidades, o sea, los dividendos en una sociedad anónima, en función a las acciones adquiridas por nuestros accionistas, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber contabilizar cómo se contabiliza una distribución de utilidades en una SA. Bien, y vamos a hacer otros ejercicios más, todos los relacionados a las SA. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Que Dios les bendiga y muy buenas noches a todos los presentes. Nos vemos hasta el próximo martes. Hasta la próxima. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Mirta. Hasta luego. Buenas noches. Vanessa, buenas noches. Kevin, joven Brian, joven Choque. Hasta luego, licenciado. Muy buenas noches. Iván. Hasta luego, Iván. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, joven Choque. Buenas noches, Vanessa Cisneros. Bien, muy buenas noches, jóvenes, a todos los presentes. Nos estaremos viendo la próxima clase. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.
Gracias.